Estaba dando una definición de ciencia, Lugo. Bueno, tengo que volver al estado en el que no sabía que estoy grabando. Algo rarísimo. Subilo y saca el dedo, así te olvidás. La definición de ciencia que iba a decir, iba a dar, es que la ciencia tiene ese poder de... No la ciencia. Primero, todo empezó el conocimiento originalmente, todo, viste que dicen a lo largo de la historia, de que primero vino la filosofía, después la madre de las ciencias, dicen, la filosofía. Es un mérito que antropocentrista, claramente, en el que aquellos que ejecutan la filosofía se atribuyeron el mérito de haber sido el padre de la ciencia. Y la ciencia, como vieron que sus antecesores eran exactamente filósofos, pensaron, bueno, vamos a concederle que sí, ese mérito como madre de la ciencia. Y la filosofía, como madre de las ciencias y todo eso, postuló muchas preguntas que jamás iban a tener respuesta y ahí se adjudicaron de decir, la filosofía es todo aquello que sí es verdad, se dice pregunta y que solo tiene preguntas y a las respuestas que hace tiene más preguntas. Todo eso que te acordás que dicen, bueno, eso por su causa de imprecisión muy... La capacidad del hombre es muy alta y uno no puede especular e imaginar hasta límites muy lejanos, pero eso muchas veces sí coincide más bien, pero solo puede percibir la estructura, porque nociones, la filosofía tiene un gran poder de llegar a unas nociones muy poderosas. Por ejemplo, el decir que, si el mundo está determinado, ¿no? Como muchos filósofos postulan el determinismo, eso quiere decir que no existe libre albedrío. ¿Entendés? Y el libre albedrío, por ejemplo, perdón, y el libre albedrío, ¿viste? Digamos que nos lo autoatribuimos, ¿no? Como que somos libres siempre. Y nadie sabe si es así, se toman posturas. Y por ejemplo, la filosofía puede hacer la pregunta y puede sacar la conclusión incluso. Pero el desarrollo exacto de eso solo puede dar la ciencia, ¿entendés? Porque sin el desarrollo nunca sabemos cuál conclusión es verdadera, ¿entendés? Por eso es tan importante el conocimiento científico. Y yo le explicaba a Lugo que, por ejemplo, un físico, para responder las preguntas de la física, necesita, por ejemplo, el físico teórico, que es el que postula la especulación, la teoría, y que hace todo el trabajo como la posibilidad, las posibles causas o las posibles conclusiones de tal fenómeno, ¿no? ¿Viste? Y después tenemos, por ejemplo, el físico, no el que postula, sino ya el físico experimental, por ejemplo. El físico experimental que dice, por ejemplo, sí, es el que tiene las herramientas y aprendió el área específica de comprobar las cosas, ¿viste? Eso, por ejemplo, ¿no? Y entre todos esos, todo, lo físico experimental, el físico de partículas viene después y dice, mirá, todo este conocimiento que tenía que no es preciso y que hace solo, y ahí se suma otro al equipo, ponele, ¿viste? Y el filósofo no tiene el mismo rol en realidad. Y el filósofo tiene, claro, exacto. Viene por ahí la cosa que no se me había ocurrido, gracias Hugo. Es verdad que el filósofo puede tener un rol parecido a eso, ¿viste? Y, Conjunto, ¿no? y después, mediante el físico que quería tiró a ponerle el postulamiento, después que supongo que se ponen de acuerdo para hacer una conclusión a las pruebas, ¿no? Y si es que llegan a ese resultado o no, si dicen, digamos que sienten como que hay que descubrir muchas otras cosas, por ejemplo, antes de dar una conclusión, otras cosas, ¿sí? Y como que es algo que se va discutiendo. Entonces, entre físicos, y en realidad sigue habiendo la teoría, en realidad sigue como teniendo su validez más que como teóricamente, más que como real, precisa, ¿entendés? Claro. Tal vez, o no sé, especulaciones siguen siendo. Físicas con pruebas matemáticas y todo, pero especulaciones al final, ¿viste? No sé si desarrollé bien este tema, tengo que mejorar mucho mi léxico. Para eso todos tenemos que aprender, hasta los maestros. Bueno, está. Digamos una cosa, bastante de los errores que cometemos en el día y son por ignorancia. Y me va a decir que no podés agarrar y buscarlo en Google a ver cómo se hace, o no sé, tener un poco más de teoría de la práctica, teoría de la práctica, pero es algo muy poco específico, pero es tan amplio el concepto que no puedo meterle nada, porque podría decir teoría de la práctica de la cocina culinaria, y bueno, ahí ya sería gastronomía, ¿entendés? Pero la teoría de la práctica, no se usa la teoría de la práctica, es lo más fundamental que hay, boludo, ¿viste? Y lo estoy creando ahora, ¿no? Pero tipo, ¿De dónde carajo aprendés la teoría de la práctica? la teoría de la práctica se aprende, no se aprende.
Pero para tener esa perspectiva tan general que va más allá del conocimiento humano, se tiene que abarcar todo el conocimiento posible y eso solo lo hace Google. ¿Entendés? Básicamente. Es que es tan grande la idea que si lo digo más lento, boludo. Ideas a doble tiempo, porque si lo digo más lento, se me va. Pero es que si no, no podés abarcar todo eso. Tenés que dejarle de tratar su potencial libertad puro. Y sale algo bueno, sale. Algo bueno sale, pero para un lado que ahí no quería, capaz. Y bueno, estoy demasiado preocupado de los 9 minutos que perdimos, igual.